Saludos, profesora. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es José Andrés Méndez y junto a mi grupo que está conformado por Giacomo Picela y Carlos Mora, vamos a hablar sobre el tema de la descentralización en las empresas, la contabilidad por áreas de responsabilidad y la evaluación del desempeño gerencial. Es muy importante conocer que a medida que crece una empresa hay factores inherentes a este crecimiento, los cuales son las responsabilidades, las tareas, los deberes, las metas. Esto quiere decir que a medida que crece la empresa, estos factores siempre van a crecer y se convierten, o es aquí donde nacen los denominados centros de responsabilidad. Son estos segmentos que nacen de la división de la autoridad de la toma de decisiones en mayor parte. Hay muchas empresas, o casi todas, tienden a estar descentralizadas en el contexto, por supuesto, de la toma de decisiones. Es aquí donde nos encontramos con el primer punto a tratar, el cual es la contabilidad por áreas de responsabilidad. La contabilidad por áreas de responsabilidad es este sistema de contabilidad por áreas donde se lleva a cabo un sistema de información contable interno. Esto es indispensable siempre para la toma de decisiones, ya que nos va a proporcionar una información contable y estadística de las diferentes actividades que se realizan dentro de la organización. Este sistema siempre va a apoyar a la gestión u alcanzar los objetivos que siempre fija la cúspide o los directivos de la empresa. Todo esto también va a contribuir a optimizar el desempeño organizacional y, por supuesto, a mejorar su capacidad competitiva. Eh, Otros beneficios de esto siempre van a ser, por ejemplo, mayores ingresos, una mayor eficiencia, reducción de costos, entre otras palabras más simples. Esto es una técnica que sirve para controlar ingresos, costos, gastos, pero siempre tomando en consideración las responsabilidades que se asignaron a cada administrador o supervisor de cada área u departamento. Tenemos acá unos tipos de centros de responsabilidad. Tenemos como primero el centro de costos, donde el administrador es responsable solo de los costos, le compete el área de los costos nada más. Luego tenemos el centro de ingresos, donde al administrador le compete el área de los ingresos, valga la redundancia. Como tercero tenemos el centro de utilidades. Es aquí donde el administrador es responsable tanto de los ingresos como de los costos. Y en el centro de inversión, el encargado de esta área o el administrador es responsable de los ingresos, los costos, pero y también de las inversiones. Por otro lado, tenemos el papel de la información y la responsabilidad. Esto es simplemente, o nos quiere decir que la información va a ser una herramienta clave y esencial para ser responsables de una manera, por supuesto, ética y apropiada a los administradores por los resultados. Esto quiere decir, por ejemplo, que al gerente del área de producción de una empresa siempre va a ser responsable de los costos departamentales, de los costos de fabricación, de los costos de manufactura, pero no de las ventas ni de la fijación de precios. Esto porque es lo que le compete, pero por otro lado, al gerente de ventas sí le compete la asignación de precios o todo lo que son el tema de los ingresos, ¿correcto? Por otro lado, tenemos el tema de la descentralización. El tema de la descentralización no es nada más que segmentar, dividir, o es este proceso de transferencia de la autoridad entre las partes que conforman una organización. En pocas palabras, una organización descentralizada es aquella donde el día a día de sus operaciones y el poder de la toma de decisiones se delega desde el nivel más alto de la gerencia, desde la cúspide de la organización, a los niveles medios o inferiores. En este tipo de estructura o en este tipo de organización, los directivos, los que están en la parte más alta de la cúspide, delegan la responsabilidad y la toma de decisiones a mandos intermedios. De este modo, los primeros pueden centrarse en desarrollar una estrategia de la compañía a largo plazo, mientras que los demás se sienten empoderados para responder a cambios en el mercado con una mayor rapidez. Hay muchas razones las cuales van a contribuir a la descentralización y aquí las tenemos. Un mejor acceso a la información local, una respuesta más oportuna ante los cambios en el mercado, siempre va a incrementarse la motivación de los gerentes de cada segmento u de cada área, ya que se van a tomar en cuenta y esto tiene que ver con muchos factores psicológicos para la motivación. Va a haber un alto rendimiento para
mejoras con respecto a la competencia. Siempre va a haber capacitación y evaluación de los gerentes de segmentos, un proceso que es inherente al tema de la descentralización, entre otros factores. Por otro lado, tenemos las unidades de descentralización. Las unidades de descentralización es las denominadas áreas o segmentos en los que se dividió la organización. Un gran ejemplo de esto, para ponerlo de una forma más práctica, es un caso de éxito de una cadena de supermercados llamado Líder en Chile, que es una cadena de supermercados u hipermercados que pertenecen al grupo estadounidense Walmart. Esta empresa, que hoy trabaja con una cadena de abastecimiento descentralizada, abrió sus ofertas también a necesidades de un grupo de clientes con menores recursos, creando otros supermercados que se llaman superbodegas a cuenta. Ahora, estas bodegas son un formato de supermercados que comercializa alimentos y artículos para el hogar, pero estaba dirigida a estratos económicos más populares del país, con productos alternativos a las marcas tradicionales, pero a un menor precio. Esto puede ser un gran ejemplo de la descentralización o de crear varios segmentos. Es buscar nuevas opciones para de repente abaratar los costos, captar nuevos nichos de mercado, llevar a los empresarios que en un principio centralizaban su negocio en la comercialización de pocos productos estándares a descentralizarlo por completo, en una búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, lo cual siempre va a contribuir a un desarrollo o un incremento de la empresa, en sus ingresos, en sus ventas, entre otros factores. A continuación los dejo con mi compañero Giacomo Picella. Mi nombre es Giacomo Pizuela y sigo de aquí en adelante con la medición del desempeño administrativo. Comenzamos con la medición del desempeño de los centros de inversión. Rendimiento sobre la inversión. Cada división de una unidad descentralizada cuenta con sus propios estados de resultados. Entonces, ¿no será factible simplemente comparar las utilidades entre sí? La respuesta es no, ya que para medir el desempeño de una organización para obtener utilidades, debemos comparar el rendimiento sobre la inversión. Esto es la relación existente entre los recursos invertidos y la utilidad obtenida. Por ejemplo, si tenemos una división con una utilidad de $100.000 y otra con una utilidad de 200.000, pero la primera solo necesitó invertir 500 y la segunda 2 millones, la primera tuvo 20% de tasa de rendimiento al recibir 0,20 centavos por cada dólar invertido, mientras que la segunda recibió 10% de tasa de rendimiento y obtuvo solo 10 centavos por cada dólar invertido. Su principal ventaja es que motiva a los administradores a prestar atención cuidadosa a la relación entre las ventas, los costos y las inversiones. Y una de sus desventajas es que desmotivan a los administradores a invertir en proyectos que puedan disminuir este rendimiento sobre la inversión a nivel divisional, sin tomar en cuenta que puedan ser beneficiosos a nivel general para toda la organización. La utilidad residual se usa como una alternativa al rendimiento sobre la inversión. Se calcula restando la utilidad de operación a la tasa mínima de rendimiento por los activos de operación. Su principal ventaja es que disminuye esta tendencia a rechazar proyectos que puedan disminuir el rendimiento sobre la inversión a nivel divisional, pero que a su vez podrían ser beneficiosos a un nivel general. Y su principal desventaja es que al ser una medida de rendimiento absoluta, no desalienta el comportamiento de criterio miope, ya que hace difícil comparar de forma directa el desempeño de las divisiones. Valor económico agregado. Se trata de otra medida de rentabilidad para la evaluación de centros de inversión. Es la utilidad de operaciones después de impuestos menos el costo del capital anual total. Si este es positivo, la empresa está generando riqueza. Si es negativo, la empresa está destruyendo su capital. El cálculo se da debido a la utilidad operacional después de impuestos menos el promedio ponderado del costo del capital por el capital total empleado. Medidas de desempeño múltiples. Este tipo de medidas de desempeño hacen referencia a la evaluación de aspectos que no tienen que ver directamente con el área financiera. Los administradores las usan para tener una imagen más clara de cómo está funcionando realmente la empresa. Podrían ser encuestas, quejas de clientes, entre otras cosas.
Medición y recompensa del desempeño de los administradores. Pago de incentivos para los administradores. Una de las formas más factibles para garantizar la coordinación entre la persecución de las metas de la empresa con la de los administradores es que exista una adecuada compensación por el desempeño de la administración. A la hora de evaluar a la administración debemos ser conscientes de que debe evaluarse por separado la gerencia con respecto a la división que se está evaluando, ya que hay aspectos del funcionamiento de la división o la organización que no van directamente relacionados con el desempeño de la administración. Recompensas generales, compensaciones en efectivo. Incluyen salarios, bonos. Una forma de recompensar el buen desempeño gerencial es el aumento periódico o con la concesión de bonos, vinculados a la utilidad neta reportada o con su incremento neto, fijado como meta, lo que hace que los objetivos de la empresa sean perseguidos también por los administradores, aunque esto podría provocar conductas poco éticas por parte de los mismos. Y tenemos la compensación basada en acciones. Si tenemos en cuenta que una acción de una empresa es una participación en la misma, si compensamos a los administradores con acciones de la empresa, es lógico pensar que el buen desempeño de los mismos hará que las acciones de la empresa suban y el mal desempeño hará que bajen. Una de las desventajas de este tipo de compensación es que el precio de las acciones a veces puede bajar sin estar directamente relacionado con el desempeño de la gerencia. Un saludo cordial, profesora. Mi nombre es Carlos Mora y daré continuación a la exposición de mi compañero Giacomo. Aspectos que se deben considerar al estructurar compensaciones basadas en utilidad. El objetivo fundamental de una empresa que utiliza compensaciones basadas en la utilidad siempre es la congruencia de las metas entre el propietario y el administrador. En la medida en que los propietarios de la empresa quieran que las utilidades netas y los precios de las acciones aumentan, al basar las compensaciones en tales incrementos, pues obviamente ayudan a los esfuerzos administrativos en esa dirección. Sin embargo, las medidas individuales del desempeño, las cuales, o normalmente con frecuencia, son la base de los bonos o son a base de los bonos, están a menudo sujetas al comportamiento de riesgo. Esto quiere decir que los administradores pueden aumentar las medidas a corto plazo a expensas de las medidas a largo plazo. Un ejemplo de esto es que un administrador puede mantener la utilidad neta a un nivel alto rehusándose a invertir en equipos más modernos y eficientes. Los costos de depreciación permanecen en un nivel bajo, pero sucede lo mismo con la productividad y la calidad. Y como esto es claro, un administrador tiene un incentivo para entender los cálculos o el cálculo de las cifras contables que se usan para las evaluaciones del desempeño. Y de esta forma, otro aspecto que se debe considerar al estructurar los planes de compensación de los administradores es con qué frecuencia los propietarios y los administradores se ven afectados de manera distinta por el riesgo. Es decir, cuando los administradores tienen una gran parte de su propio capital, tanto financiero como humano invertido en la empresa, pueden ser un poco menos aptos para asumir riesgos. Entonces, los propietarios, debido a su capacidad de diversificar una gran parte de estos riesgos, pueden preferir una actitud que permita asumir más riesgos. Y como resultado de ello, los administradores deben estar un tanto aislados de los riesgos catastróficos, puesto que ello permitirá motivarlos para la toma de decisiones de negocios. Un ejemplo que podemos dar es que a menudo vemos que un nuevo director general de una corporación en problemas toma un número de pérdidas como cancelaciones de inventario o todas a la vez. Esto se conoce como el gran baño y por lo general da como resultado una utilidad neta muy baja o negativa de ese año, y de este modo se borra una gran cantidad en los libros, lo cual ocasiona un buen incremento en la utilidad neta y un bono en correspondencia cuantioso para los próximos años. De esta manera continuamos con compensaciones que no son en efectivo. Las compensaciones que no son en efectivo son una parte importante de la estructura de recompensas en la administración. Por ejemplo, podríamos decir que la autonomía en la conducción del negocio diariamente es un tipo importante de compensación y esta no es en efectivo.
Los premios no monetarios también son de importancia. Con frecuencia vemos administradores que pueden negociar un incremento salarial por mejoras en el nombre del puesto, o también en la ubicación de la oficina o en los accesorios, el uso de cuentas de gastos y así por el estilo. Y así, los premios no monetarios se pueden usar de manera adecuada para hacer más eficientes a los administradores. Un ejemplo de esto podría decirse, un administrador muy ocupado puede ser capaz de emplear con efectividad varios asistentes y puede encontrar, por ejemplo, en un uso de un jet corporativo que le permita programar de manera más eficiente los viajes hacia divisiones distantes en distintas partes donde se tenga que mover. Sin embargo, también esto conlleva que se pueda abusar de los premios no monetarios. Medición del desempeño en una empresa multinacional. Algo que tenemos que tener claro y de manera objetiva es que la evaluación del gerente no debe incluir factores sobre los cuales no tenga control. Esto puede ser tales como las fluctuaciones del tipo de cambio en las monedas, los impuestos sobre las utilidades y cosas así por el estilo. En lugar de ello, los administradores deben ser evaluados con base en los ingresos y en los costos incurridos. ¿Qué queremos decir con esto? Que las condiciones del entorno internacional pueden ser muy diferentes a las condiciones nacionales y más complejas que ellas. Las variables del entorno a las que se enfrentan los gerentes locales de las divisiones o de distintas divisiones incluyen factores económicos, legales, políticos, sociales y educacionales. Algunas variables económicas de importancia son la inflación, tenemos que tenerlo en cuenta, el tipo de cambio de las divisas, los impuestos sobre la utilidad y los precios de transferencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que para tener una evaluación o una medición del desempeño de un gerente o de un administrador, tenemos que tener en cuenta que hay factores de los cuales ellos no van a tener control y eso afectará a su desempeño. Comparación del ROI divisional. También llamado en español retorno de la inversión, se trata de una de las principales métricas que se utiliza en el marketing a día de hoy para calcular la rentabilidad de algunas inversiones, como una campaña o una acción concreta. Por lo tanto, cuando se evalúa el desempeño administrativo, la corporación debe estar consciente de distintos factores en el entorno y cómo controlarlos. Por ejemplo, la existencia de distintos factores del entorno hace que las comparaciones interdivisionales del ROI puedan ser potencialmente engañosas. Es decir, una ley de salarios mínimos en un país puede restringir la capacidad de un administrador para afectar los costos de mano de obra. En otro país puede prevenir la exportación en efectivo. Y aún así, en otro país se puede tener una fuerza de trabajo bien adecuada, pero una infraestructura deficiente. ¿Qué queremos decir con esto? Si el retorno de inversión es superior al 100%, esto significa que tu inversión es rentable y el resultado obtenido refleja el exceso de caja generado por tu inversión. Por ejemplo, si obtienes un ROI del 200%, esto indica que duplicó el dinero puesto en la inversión inicial. Medidas múltiples del desempeño. ¿Qué queremos decir con esto? Las indicaciones del desempeño son métricas cuantitativas que permiten evaluar de manera objetiva el desempeño individual y colectiva y en qué medida se están cumpliendo los objetivos estratégicos de las diferentes áreas en la organización. Las evaluaciones rígidas de desempeño de divisiones extranjeras de una CMN ignoran a la extraordinaria importancia estratégica del desarrollo de una presencia global. Es decir, la utilidad residual y el ROI son medidas menos importantes del desempeño administrativo para las divisiones de una CMN. Otra cosa, las CMN deben utilizar medidas de desempeño adicionales que se relacionen de manera más estrecha con la salud de la empresa a largo plazo. Esto nos dice que además del ROI y la utilidad residual, la alta gerencia contempla factores tales como el potencial de mercado y la participación en el mercado. Y las evaluaciones de desempeño administrativo de las divisiones de una CMN está sujeto a los problemas que van más allá de aquellos a los que se enfrenta una empresa descentralizada, que opera tan solo en un país. De este modo, ¿qué podemos decir? Que es particularmente importante asumir un enfoque de contabilidad por áreas de responsabilidad y evaluar a los administradores sobre la base de los factores que están bajo su control. Las medidas múltiples de desempeño, cuando están vinculadas con las condiciones de operaciones locales, pueden poner de relieve las respuestas de los administradores a condiciones operativas distintas y difíciles. ¿Qué podemos concluir con esto? Que hay distintos tipos de compensaciones o evaluaciones a los cuales son determinados los gerentes y los administradores, pero también tenemos que tener en cuenta que a la hora de su evaluación tenemos que incluir factores de los cuales ellos no tienen control.
pueden estar condicionados a entornos diferentes, de los cuales pueden ser internacionales como nacionales, y aún así más complejas que ellas. Es decir, la evaluación del desempeño administrativo es particularmente importante que asumamos un enfoque de contabilidad por áreas de responsabilidad y evaluar a los administradores sobre la base de factores que está bajo su control.